Audio historias. Les repito, caballeros, que este interrogatorio es infructuoso. Deténganme de por vida, si así lo desean. Enciérrenme o ejecútenme si incluso. Si necesitan un chivo expiatorio que alimente la ilusión que ustedes denominan justicia, pero no puedo contarles más de lo que ya les he contado. Les he narrado con total franqueza todo aquello que soy capaz de recordar. No me he guardado nada, ni tampoco he alterado nada. Si encuentran alguna vaguedad en mi relato, se debe tan solo a la sombra oscura que ahora nubla mis pensamientos. A esa sombra oscura y a la nebulosa naturaleza de los horrores que la han traído hasta mí. Les repito que no sé qué habrá sido de Harley Warren. Sin embargo, creo, y casi diría que espero, que se halle sumido en el más pacífico de los olvidos, si semejante bendición fuese posible. Cierto es que he sido su amigo íntimo durante los últimos 5 años, amén de compañero en parte de sus terribles investigaciones sobre lo desconocido. No negaré, por inciertos y confusos que sean mis recuerdos al respecto, que ese testigo con que dicen ustedes contar nos haya visto juntos, tal y como afirma, en el pico Gainesville, caminando en dirección al pantano de Big Cypress, sobre las 11:30 de esa espantosa noche. Afirmaré incluso que llevábamos linternas eléctricas, palas y un curioso rollo de cable conectado a ciertos instrumentos. Todo ese equipamiento jugó un papel determinante en la única y repugnante escena que aún sigue grabada a fuego en mis alterados recuerdos. Aún así, les insisto en que no sé nada de lo que sucedió. A continuación, ni del motivo por el que me encontraron solo y aturdido en los límites del pantano a la mañana siguiente, excepto lo que ya les he contado una y otra vez. Dicen ustedes que no hay nada en el pantano ni en sus inmediaciones que se ajuste al escenario de tan espantoso episodio. Me veo obligado a responderles que solo sé lo que vieron mis ojos. Puede que fuese una visión o una pesadilla, y espero con ansia que ese sea el caso, mas es lo único que ha quedado en mi mente de todo cuanto sucedió en las traumáticas horas después de que nos desviásemos de la vista de todo el mundo. La razón por la que Harley Warren no volvió solo la puede dar él mismo, o su sombra, o alguna entidad innombrable que no me atrevo ni a describir. Tal como ya les he dicho, los estrambóticos estudios de Harley Warren me eran de sobra conocidos, y de hecho los compartía en cierta medida. De entre su enorme colección de libros extraños y poco comunes de materias prohibidas, he leído todos aquellos que fueron escritos en los idiomas que alcanzo a dominar. Sin embargo, estos últimos son pocos comparados con la cantidad de libros escritos en esos otros idiomas que me resultan incomprensibles. La mayoría de ellos, creo, están en árabe, aunque ese demoníaco libro que propició el final de Warren, el libro que llevaba en su bolsillo al abandonar este mundo, estaba escrito en unos signos que jamás he visto en ninguna otra parte. Warren
siempre se negó a contarme qué contenía ese libro. En cuanto a la naturaleza de nuestros estudios, ¿cuántas veces tengo que repetirles que no alcanzo a comprenderla del todo? Esta suerte de amnesia se me antoja harto misericordiosa. Puede que se trataba de estudios de lo más terrible y que yo cometí con una reticente fascinación más que por inclinación real. Warren siempre me dominó. A veces incluso lo temía. Recuerdo cómo me estremecí al ver su expresión en la víspera de aquel espantoso acontecimiento. La noche en que no dejó de parlotear sin cesar acerca de su teoría, de la razón por la que algunos cadáveres jamás sucumben del todo a la putrefacción, sino que permanecen firmes y orondos dentro de las tumbas durante miles de años. Sin embargo, el temor que me despertaba Warren ya ha desaparecido, pues sospecho que ahora ha llegado a conocer horrores que están más allá de mi propio entendimiento. Ya no lo temo, ahora temo por él. Una vez más les digo que no tengo claro cuál era nuestro objetivo aquella noche. A buen seguro tenía que ver con algo que se afirmaba en el libro que Warren llevaba consigo. Ese libro antiguo, escrito en signos indescifrables, que había recibido desde la India hacía un mes. Mas les juro que no sé qué esperábamos encontrar. Su testigo afirma que nos vio a las 11:30 en el pico Gannetsville, de camino al pantano Big Cypress. Lo más probable es que sea cierto. Aún así no tengo recuerdo alguno de haber estado allí. La única impronta que ha cauterizado en mi alma corresponde a una única escena que seguramente tuvo lugar mucho después de la medianoche, pues el tajo de la luna menguante se elevaba en los vaporosos cielos. Aquel lugar era un cementerio antiguo, tan antiguo de hecho que me eché a temblar al ver aquellas variadas huellas de años inmemorables. Me encontraba en una oquedad profunda y húmeda, ahita de hierbajos podridos y musgo y ciertas plantas trepadoras de lo más curioso. Estaba impregnado de un vago hedor que mi imaginación ociosa se encargó de asociar de forma absurda con piedras putrefactas. Por doquier aparecían señales de abandono y decrepitud. Me asaltó la idea de que Warren y yo éramos los primeros seres vivos que invadían aquel letal silencio de siglos de antigüedad. Al borde de la oquedad, la pálida luna menguante se asomaba a través de los nocivos vapores que parecían emanar de insólitas catapultas. Bajo sus débiles y vacilantes rayos, alcancé a distinguir una repulsiva hilera de antiguas losas, urnas, cenotafios y fachadas de mausoleos. Todos ellos se encontraban en estado ruinoso, cubiertos por el musgo y manchados de humedad, en parte ocultos bajo la asquerosa exuberancia de aquella malsana vegetación. El primer recuerdo que guardo de mi presencia en aquella terrible necrópolis es de cuando me detuve junto a Warren ante cierto sepulcro medio destruido. Allí soltamos el equipamiento que al parecer llevábamos con nosotros. Entonces me di cuenta de que llevaba una linterna eléctrica y 2 palas, mientras que mi acompañante cargaba una linterna similar y un equipo telefónico portátil. Ninguno de los dos profirió palabra alguna, pues ambos parecíamos conocer el lugar y la tarea a la que nos enfrentábamos. Sin más demora, echábamos mano de nuestras palas y comenzamos a despejar de hierbajos, mantojos y tierra amontonada aquella morgue plana y arcaica. Una vez hubimos destapado por completo su superficie, formada por 3 inmensas losas de granito, retrocedimos unos pasos para contemplar la fosa en todo su esplendor. Me
Me pareció que Warren realizaba ciertos cálculos mentales. Acto seguido volvió al sepulcro e hizo palanca con la pala para tratar de levantar la losa que yacía más cerca de unos escombros pétreos que en su día podrían haber sido algún tipo de monumento. Como no lo consiguiera, me hizo señas para que me acercase a ayudarlo. Por fin, nuestra fuerza combinada logró que se diese la losa. La alzamos entre los dos y la dejamos caer a un lado. Bajo la losa había una negra abertura, de la cual brotó una ráfaga de gases miasmáticos tan nauseabundos que nos vimos obligados a retroceder de un salto, embargados por el puro horror. Sin embargo, al cabo de unos instantes nos acercamos al pozo una vez más. Ahora aquella exhalación era menos intolerable. Nuestras linternas revelaron la parte superior de una escalinata de piedra salpicada de algún tipo de detestable licor surgido de las entrañas de la tierra, confinada por húmedos muros incrustados de salitre. Ahora, por primera vez, entre mis recuerdos aparece una interacción verbal. Warren se dirigió a mí con su melodiosa voz de tenor, una voz que el asombroso paraje en el que nos encontrábamos nos llegaba a perturbar. Siento tener que pedirte que te quedes en la superficie, dijo. Sería un crimen permitir que alguien con unos nervios tan frágiles como los tuyos se adentrase ahí abajo. A pesar de todo lo que has leído y de lo que te he contado, no puedes ni llegar a imaginar las cosas que tendré que ver y hacer ahí adentro. Va a ser una tarea diabólica, Carter, y dudo que cualquier hombre que no tenga una coraza que preserve su sensibilidad sea capaz de llevarla a cabo y regresar vivo y con una cordura intacta. No es mi intención ofenderte. Bien sabe el cielo que me encantaría que me acompañaras. Sin embargo, en cierto modo esto es responsabilidad mía. No puedo permitirme llevar un manojo de nervios como tú a lo que con toda probabilidad supondría la muerte o la locura. Te lo aseguro, nunca alcanzarías a concebir qué hay allí abajo. Sin embargo, prometo tenerte al tanto por el cable del teléfono de cada uno de mis movimientos. Verás que llevo conmigo suficiente cable como para llegar hasta el centro de la Tierra y regresar. En mi memoria aún soy capaz de oír el tono frío con el que pronunció aquellas palabras. También recuerdo mis protestas. Al parecer me consumía una desesperada ansiedad por acompañar a mi amigo al interior de aquellas profundidades sepulcrales. Sin embargo, se mostró tan testarudo como inflexible. En un momento dado, me amenazó con abandonar la expedición si le insistía una sola vez más. Su amenaza surtió el efecto deseado. A fin de cuentas, solo él era capaz de llegar al fondo de todo aquello. Todo eso lo recuerdo bien, aunque ya no sé qué era el fondo de todo aquello, ni qué buscábamos allí. Una vez se hubo asegurado de que contaba con mi aquiescencia, si bien reticente para con su plan. Warren se echó al hombro el rollo de cable y ajustó todos los instrumentos. Me lanzó una señal con el mentón y yo me hice con uno de dichos instrumentos y tomé asiento sobre una lápida descolorida cercana a la abertura recién develada. Acto seguido, Warren me estrechó la mano, se afianzó el rollo de cable en el hombro y desapareció en el interior de aquel indescriptible osario. Por un momento seguí vislumbrando el resplandor de su linterna y oyendo el susurro del cable mientras lo desenrollaba a su paso. Sin embargo, el resplandor desapareció de repente, como si Warren hubiese llegado a un recodo en la pétrea escalera. El susurro se desvaneció casi al instante. Me encontraba solo y, sin embargo, conectado con las desconocidas profundidades mediante aquellos mágicos hilos cuya superficie aislada en coba verde descansaba bajo los esforzados rayos de aquel tajo de luna.
solitario silencio de aquella decrépita y abandonada ciudad de los muertos, mi mente empezó a concebir las fantasías e ilusiones más fantasmagóricas. Los grotescos sepulcros y monolitos parecieron asumir personalidades de lo más repugnante. Una suerte de conciencia. Sombras amorfas parecían acecharme desde los recovecos más oscuros de aquella oquedad ahita de hiperbajos y revolotear como si se encontrasen en una blasfema procesión ceremonial más allá de los portales de las tumbas descompuestas que se apilaban sobre la ladera. Aquellas sombras no podían deberse a la luz de aquella pálida y fisgona luna menguante. Yo no dejaba de consultar mi reloj bajo la luz de la linterna eléctrica. Todo ello mientras intentaba escuchar con febril ansiedad cualquier sonido que saliese del receptor telefónico. Sin embargo, durante un cuarto de hora no alcancé a oír nada. Entonces el instrumento emitió un leve chasquido. Llamé a mi amigo con voz tensa. Por profunda que fuera mi preocupación, no estaba preparado para oír las palabras que surgieron de aquella insólita cripta en un tono mucho más alarmado y trémulo de lo que jamás había oído en voz de Harley Warren. Él, que con tanta calma me había dejado hacía apenas unos minutos, ahora me llamaba desde las profundidades con un susurro tembloroso, mucho más ominoso que el más ensordecedor de los chillidos. Dios, si pudieras ver lo que estoy viendo. No acerté a responder nada. Atónito, apenas pude hacer otra cosa que esperar. Entonces, aquel tono de voz frenético se dejó oír de nuevo. Carter, es terrible, monstruoso, increíble. En esa ocasión, no me falló la voz. Empecé a derramar sobre el transistor una avalancha de preguntas ansiosas, aterrorizado. Repetí una y otra vez. Warren, ¿qué es lo que ves? ¿Qué es lo que ves? Una vez más llegó hasta mí la voz de mi amigo. Aún ronca de puro miedo y a todas luces teñida de desesperación. No puedo creerlo, Carter. Esto va más allá de cualquier raciocinio. No me atrevo a decírtelo. Nadie podría seguir viendo si se enterase. Por Dios bendito, jamás habría soñado con encontrar esto. Se hizo el silencio de nuevo, roto por el incoherente caudal de mis estremecidas preguntas. La voz de Warren se convirtió en un pozo de salvaje consternación. Carter, por el amor de Dios, vuelve a poner la losa en su sitio y sal de aquí a cuanto puedas. ¡Rápido! Deja de todo donde está y huye. Huye de aquí, es tu única oportunidad. Haz lo que te digo y no me pidas explicaciones. Lo oí más, solo fui capaz de repetir mis frenéticas preguntas. A mi alrededor se desplegaban las sombras, la oscuridad, las preguntas. Bajo mis pies alguna amenaza más allá del alcance de la imaginación humana. Sin embargo, mi amigo se encontraba en peligro, mucho más que yo. A través del miedo que me embargaba sentí una leve pulsada de resentimiento causada por la idea de que me creyese capaz de abandonarlo en aquellas circunstancias. Hubo más chasquidos y tras una pausa, un lastimero grito de Warren. ¡Lárgate, por el amor de Dios! ¡Vuelve a colocar la losa en su lugar y lárgate, Carter! Algo en la elección, un tanto febril de palabras por parte de mi a todas luces afectado compañero, me puso en marcha. Tomé una resolución y me apresuré a anunciarla a gritos. ¡Warren, aguanta! ¡Voy a bajar por ti! Sin embargo, ante mi propuesta, el tono de mi interlocutor se convirtió en un chillido preñado de la más absoluta desesperación. ¡No lo hagas! ¡No entiendes! ¡Es demasiado tarde! Todo esto es culpa mía. Vuelve a colocar la losa y corre. Ni tú ni nadie podéis hacer ya nada por mí. El tono de voz volvió a cambiar. Esta vez adoptó una cualidad más suave, como lleno de una desesperanza, resignación, que sin embargo seguía tensa de preocupación por mí. ¡Rápido, antes de que sea tarde! Me resistía a obedecer aquella orden. Intenté romper la parálisis que me retenía en el sitio y cumplir con mi juramento de acudir en su auxilio. Sin embargo, cuando llegó su siguiente susurro,
yo seguía encadenado por el más crudo horror. Carter, apresúrate. No vale la pena intentarlo. Tienes que marcharte. Mejor uno que dos. La losa. Hubo una pausa, más chasquidos y una continuación, la débil voz de Warren. Ya casi ha terminado todo. No lo hagas más difícil. Cubre esa maldita escalera y corre por tu vida. Estás perdiendo un tiempo valioso. Adiós, Carter. No volveremos a vernos. Entonces el susurro de Warren se tornó en grito. Un grito que al cabo ascendió hasta convertirse en un chillido cargado con todo el horror que pudieran albergar las eras. Malditas sean estas infernales criaturas, estas legiones, Dios mío, lárgate, lárgate, lárgate. A partir de allí, solo silencio. No sé durante cuántos interminables eones seguí allí sentado, estupefacto, entre susurros y murmullos, entre llamadas y gritos a aquel teléfono. A lo largo de todos esos eones, no dejé de susurrar y murmurar, llamar y gritar: ¡Warren! ¡Warren! ¡Respóndeme, estás ahí! Entonces acudió a mí el momento de horror supremo, esa cosa increíble, impensable y casi innombrable. He dicho que se me antojó que transcurrían eones desde que Warren chilló su última advertencia desesperada, y que ahora lo único que rompía aquel nauseabundo silencio eran mis propios gemidos. Sin embargo, poco tiempo después hubo un nuevo chasquido en el receptor e intenté con todas mis fuerzas oír con claridad. Una vez más volví a llamar: Warren, ¿estás ahí? Como respuesta, oí lo que ha nublado todos mis pensamientos. No pretendo, caballeros, dar una explicación a esa cosa, a esa voz, y sería una osadía por mi parte tratar de describirla en detalle, pues las primeras palabras que pronunció me arrebataron la conciencia y crearon el vacío mental que abarca hasta el momento en que me desperté en el hospital. Habría que decir que la voz era profunda, hueca, gelatinosa, lejana, ultraterrena, inhumana, incorpórea. ¿Qué podría decir? Aquel fue el final de aquella experiencia, el final de mi historia. La oí y ya no supe nada más. La oí mientras seguía sentado, petrificado en aquel cementerio desconocido, en medio de la cuenca, entre las piedras medio derrumbadas y tumbas caídas, entre la pútrida generación y los vapores miasmáticos. La oí desde las más recónditas profundidades de aquel condenado sepulcro abierto, mientras contemplaba las sombras amorfas, necrófagas, que bailaban bajo aquella maldita luna menguante. Esto es lo que dijo. Escalofríos en la piel, vestido de blanco, no olvido el ayer, 12 de la noche,
vuelves a aparecer. Dentro en el armario estás tú.